Paz de Cristo. Damos la bienvenida a todos a este estudio bíblico en línea. Estamos contentos y felices y agradecidos que nos puedan acompañar en esta tarde. Y antes de entrar en el estudio, queremos hacer unos cuantos anuncios como siempre hacemos. Como ustedes ya saben, repetimos que hay diferentes formas de dar aquí en la primera iglesia de Phoenix. Podemos dar por el sitio web de la iglesia. Podemos dar por la aplicación Secure Give. Podemos también dar por texto o venir en persona y depositar los diezmos y las ofrendas en el buzón. También por correo, por cheques al domicilio de la iglesia. También este viernes queremos anunciar que este viernes será el último estudio de altar familiar, la última lección para este año del altar familiar, y va a estar disponible el viernes en el sitio web de la iglesia y en Facebook. La lección de esta semana es la espada del Espíritu. Hemos estado estudiando sobre la armadura de Dios y esta última lección será la espada del Espíritu. También, como ya saben que estamos en persona ya en los cultos sábado, este fin de semana sábado a las 5 de la tarde y el domingo a las 2 de la tarde. Los esperamos a uno de estos dos cultos al que usted guste venir. Si gusta venir el sábado a las 5 o el domingo a las 2, está en usted escoger qué día le gustaría asistir. Muy bien. Voy a leer en el primer libro de la Biblia, el libro de Génesis, en el capítulo 18, comenzando con el versículo 11. Vamos a leer Génesis 18, 11 hasta el 14, que dice: y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo: después que he envejecido, ¿tendré deleite siendo también mi señor ya viejo? Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara, diciendo: ¿será cierto que ha de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Otras versiones dicen: ¿hay para Dios alguna cosa imposible? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Quiero por unos momentos entregar esta enseñanza a ustedes que lleva por título: las imposibilidades de los hombres son oportunidades para Dios. Las imposibilidades de los hombres son oportunidades para Dios. Quiero que veamos 7 acontecimientos en la Biblia donde vemos que las situaciones eran imposibles para los hombres. Pero vamos a ver en estos 7 casos que resultaron oportunidades para Dios obrar milagros. El primero que quiero que consideremos es a Noé y el arca, más bien algo que
era imposible para Noé y su familia es causar que los animales de su propia voluntad entraran al arca. Por lo regular, los animales tienen que ser acorralados, tienen que ser aún correteados, tienen que traer un lazo para enlazarlos y traerlos. Pero la Biblia dice que Dios habló al instinto animal y entraron al arca de Noé pares, macho y hembra, de toda especie de animal en el reino animal, entraron voluntariamente, sin ser forzados, al arca de Noé. Eso para mí significa que era una imposibilidad para Noé traer los animales. Pero para Dios era una oportunidad para gloriarse, para magnificar su nombre y su gloria. Ningún animal se rebeló, ningún animal atacó al otro. Entraron en pares, macho y hembra, entraron al arca y permanecieron en el arca por más de 40 días y 40 noches. Esto es una imposibilidad para los hombres, pero resultó en una oportunidad para nuestro Dios. Esto me da a entender a mí que Él tiene control sobre todas las cosas. Él tiene control sobre los seres humanos, las circunstancias y aún los animales. Qué interesante que el Señor Jesucristo le dijo a Pedro que el gallo no iba a cantar hasta que Pedro lo negara 3 veces. Y así fue, así dice la Biblia. Pedro se negó que él no lo iba a negar. Él dijo, no es posible que yo haga eso. Pero lo negó 3 veces. Y luego Dios usó un gallo para cantar, para descubrir a Pedro. En el caso del profeta Balaam, Dios usó una asna para reprender a este profeta que andaba en malos caminos. A una bestia le dio una voz para reprender al profeta Balaam. Las imposibilidades de los hombres se convierten en oportunidades para nuestro Dios. Él tiene control sobre todo lo que Él creó. Por eso en esta pandemia, en estos días, no nos alarmemos, no nos asustemos, porque nuestro Dios tiene control sobre todas las circunstancias. Aleluya. Ese es el primer caso. El segundo es el de Abraham y Sara. Como leímos en el capítulo 18, si usted puede leer todo el capítulo, Abraham y Sara, biológicamente, físicamente,
no habían tenido familia. O ellos trataron de adelantarse de Dios, que es un peligro. Y Abraham pudo engendrar, pudo procrear un hijo por medio de la sierva de Sara, un hijo llamado Ismael. Pero ese no era el hijo de la promesa. Jehová les había prometido que de su propio vientre Sara iba a dar a luz. Cuando ella escuchó esto, se rió, se burló, dijo, ¿cómo es posible? Siendo yo una mujer que ya se me pasó la costumbre de las mujeres. Y mi esposo es avanzado de edad, los dos. Y Dios les dice, ¿acaso habrá algo difícil o imposible para Dios? Llegó el momento cuando lo que era imposible para Abraham y Sara fue una oportunidad para nuestro Dios cumplir la promesa, el pacto que él había hecho con Abraham. Y en su vejez, tanto la de Abraham como la de Sara, Dios les dio un hijo llamado Isaac. Lo que es imposible para los hombres hacer, duplicar, lograr, controlar, son oportunidades para nuestro Dios. Entonces, nuestras circunstancias en esta hora, que parecen ser imposibles, que no hay salida, no hay puerta que se abra, dígale al Señor, esto es imposible para mí, pero es una oportunidad para ti, Señor, para que te glorifiques, para que tú recibas toda la honra y la gloria, para que aumente la fe de muchos. Hazlo, Señor, como tú quieras, cuando tú quieras y con el que tú quieras. Y el Señor lo puede hacer. Alabado sea el nombre del Señor. Luego tenemos el tercer caso. Moisés y el Mar Rojo. Tan pronto como la 10ª plaga vino a Egipto, que era la muerte de los primogénitos, Faraón, en su frustración y su enojo, su desesperación, dejó salir al pueblo de Israel. Digo, váyanse, sírvanle a su Dios en el desierto. Salieron todos los israelitas de Egipto. Y Dios permitió que llegaran a la orilla del Mar Rojo. Y cuando llegaron allí, le puso en el corazón de Faraón de nuevo perseguirlos para alcanzarlos y quizás matarlos o llevárselos de nuevo a la esclavitud. Cuando llegaron allí a ese inmenso mar, se quejaron y murmuraron contra Moisés. Moisés se presentó delante de Jehová, dijo, ¿qué vamos a hacer? Porque oían el galope, ya veían el polvo que se levantaba, donde Faraón y sus tropas perseguían al pueblo
de Israel. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a perecer. Y el pueblo comenzó también a murmurar: ¿nos trajiste hasta acá para que muramos en el desierto? Y Jehová le pregunta a Moisés: ¿qué tienes en tu mano? Y él dice: una vara. Dijo: extiéndela. Y cuando Moisés extendió la vara, la Biblia dice que el mar Rojo se dividió en dos partes. Y el pueblo de Israel caminó en seco por todo el mar Rojo hasta que el último israelita cruzara. Cuando ya llegaron al otro lado, le dijo: ahora extiende tu vara otra vez. Y la extendió y se juntó el mar con Faraón y todo su ejército en medio. Y fueron ahogados, fueron destruidos. Esto no es una fábula, este no es una película. Esta es una imposibilidad que era para los hombres, que se convirtió en una oportunidad para Dios, para una vez más glorificarse en medio de su pueblo. Usted puede estar pasando por un mar rojo de pruebas, de luchas, de enfermedad, de problemas económicos, familiares, matrimoniales. Permita que por la vara de su palabra se abra esa situación, y Dios tiene allí una oportunidad, tiene una victoria grande para usted. Ese día Dios les dio la victoria y hasta les dio un cántico. Lo pueden ustedes leer en Éxodo capítulo 15. Fue un día de alegría, fueron unos días de gozo, porque Jehová se había glorificado, se había engrandecido en medio de su pueblo. Ellos vieron el trastorno que ocurrió en el ejército egipcio, pero ningún israelita pereció. Quiero decir que en todo esto que estamos experimentando hoy en día y viendo, ningún apostólico tiene que perecer. Ningún apostólico tiene que ser vencido por el mundo, la carne y el diablo. Somos más que vencedores por aquel que nos amó. Pueden decir ahí en sus casas: gloria a Dios. Las imposibilidades de los hombres son oportunidades para Dios. Y luego tenemos, bajo el liderazgo de Josué, Moisés murió, pero Dios levantó a Josué. Como ya habían transitado por más de 40 años por el desierto, ahora era el tiempo para entrar y poseer las promesas que Dios le había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob. Poseer la tierra prometida. Pero había otro obstáculo, y siempre va a haber obstáculos, hermanos. Cuando vamos a lograr algo grande, se presentan imposibilidades, se presentan impedimentos, se presentan obstáculos delante del pueblo de Dios. La Biblia dice que llegaron al río Jordán. Y yo he notado algo interesante en el capítulo 3 del libro de Josué. Jehová les prometió que ellos iban a cruzar el río Jordán en el tiempo que el río Jordán se desbordaba.
cuando había demasiada agua, cuando era casi imposible cruzar. Pero reitero, las imposibilidades de los hombres son oportunidades para Dios. ¿Sabe, hermano, hermana, que en ocasiones Dios nos ofrece promesas? Nos dice que van a suceder ciertas cosas, ciertos milagros, cuando el reporte del doctor es negativo, cuando el patrón dice no hay trabajo, cuando se cierran las escuelas, cuando no sabemos qué hacer, cuando se está, por decirlo así, desbordando el asunto. Dios pone los medios. Aleluya. Dios le mandó a Josué que pusieran el arca enfrente y que los sacerdotes llevaran el arca y el resto del pueblo detrás de ellos. El momento que los sacerdotes, sus pies pisaron la orilla, la ribera del río Jordán, mojaron sus pies, se partió el río Jordán por la mitad. Y pasaron y cruzaron el río Jordán cuando era el año que se desbordaba. Allí en su casa necesita de creer usted que en estos tiempos desbordantes, se ha desbordado todo, como que ha perdido su control. Dios abre puertas, pone los medios, nos ayuda a cruzar, a atravesar nuestra situación que parece imposible, porque las imposibilidades de los hombres se convierten en oportunidades para nuestro Dios. Levante sus manos ahí donde está en su casa. Vamos a alabar al Señor por unos segundos. Gracias, Padre, gracias, gracias. Pues tú estás abriendo brecha, tú estás abriendo paso, tú estás abriendo puertas, tú estás abriendo el río Jordán, por decirlo así, en las vidas de nuestros hermanos. Glorifícate, glorifícate. Da testimonio, Señor, de tus grandezas, de tus maravillas, de tus milagros, Padre. Aleluya. Amén. En quinto lugar, nos vamos al Nuevo Testamento. Y vemos un caso de los muchos. Y porque nos falta tiempo, porque no tenemos tiempo, no podemos mencionar todos. Pero he escogido uno en el Nuevo Testamento aquí. La multiplicación de los panes y los peces. El pueblo había caminado por muchos días escuchando al Señor Jesucristo enseñar. Y él mismo les dijo a sus discípulos: miren, ya la hora es avanzada, es mucha la gente y ya tienen días caminando, tienen hambre. Y los discípulos dicen: ¿de dónde vamos a conseguir tanta comida para alimentar a toda esta gente? Dijo el Señor: darles vosotros de comer. Wow. Las imposibilidades de los hombres son oportunidades para Dios. Dijeron ellos: ¿cómo? Solamente tenemos unos cuantos panes y unos cuantos peces. ¿Qué tanto puede ser eso para la multitud? Digo, tráiganlos para acá. Sienten toda esta gente, eran como 5,000 en grupos. El Señor Jesucristo tomó la canasta de panes y de peces y la bendijo, oró y la bendijo y se la dio a sus discípulos y ellos repartieron los panes y los peces hasta que toda aquella multitud comió
hasta saciarse. Quedaron satisfechos. Y dice la Biblia que sobraron 12 cestas, 12 canastas. Quizás yo pienso una canasta para cada discípulo, para que se den cuenta que las imposibilidades de los hombres son oportunidades para nuestro Dios. Hermano, en fe, Dios puede multiplicar tus finanzas. Dios puede multiplicar tu dinero. Dios puede multiplicar tus recursos. Dios puede de lo pequeño hacer cosas grandes. Aleluya. Esa es la obra de Él. Él es el Dios de la multiplicación. Aleluya. El que multiplicó los panes y los peces ese día es el mismo que multiplica a favor de sus hijos en esta hora. Hay que creerlo. Hay que entregarle, por decirlo así, los panes y los peces, y que Él se encargue de bendecir y de multiplicar. A veces nosotros pensamos, pues tengo poquito y me voy a quedar, voy a agarrar de Él y no lo voy a soltar. Suélteselo a Dios. Pague sus diezmos en esta pandemia. Dé ofrenda en esta pandemia. Y el Señor se va a glorificar en multiplicar aquello. Bendiga a una familia de la iglesia. Bendiga a un compañero de trabajo. Bendiga a un familiar y va a ver cómo Dios le va a regresar en multiplicación y en abundancia. Porque lo que es imposible para los hombres son solamente oportunidades para Dios. Aleluya. En sexto lugar, también en el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo tenía una familia en Betania que estaban muy allegados a Él. Eran sus amigos. Muchas veces cuando Él caminaba por allí, se hospedaba con ellos. Marta, María y Lázaro. Un día, el Señor les dice a sus discípulos: nuestro hermano Lázaro duerme. Los discípulos no entendieron y dicen: Señor, pues si duerme va a descansar y va a amanecer. Y les tuvo que decir claramente: ha muerto. Y qué bueno que no estaba yo allí en ese momento. Vamos pues. El Señor Jesucristo, a propósito, se demoró, se dilató. Hermanos, lo que es imposible para los hombres son oportunidades para Dios, pero hay momentos cuando se dilata y se demora. Porque no hace las cosas al tiempo nuestro, hace las cosas al tiempo de Él. Y Él nunca llega temprano, Él nunca llega tarde, Él llega a su tiempo de Él. Llega a Betania y Marta corre y le dice: Señor, si hubieras estado aquí, capítulo 11 de San Juan, mi hermano Lázaro no hubiera muerto. El Señor le responde a Marta: tu hermano va a vivir. Y como todo judío era enseñado que iba a haber una gran resurrección al final de los tiempos, ella dice: oh, yo sé que Él va a vivir en el día de la resurrección.
Y el Señor le dice: Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces dice el Señor: ¿en dónde está? Y cuando iban caminando hacia la tumba, ella dijo: Señor, ya es de 4 días, ya hiede, ya apesta su cuerpo. Y el Señor le dijo: ¿qué no te dije yo que si creyeras verías la gloria de Dios? Oh, hermanos, las imposibilidades de los hombres son oportunidades para Dios. Se acerca la tumba, ya 4 días de muerto, descompuesto ya el cuerpo, clama a gran voz y dice: Lázaro, sal fuera. Y de allá donde estaba su espíritu, oye la voz del Señor, entra al cuerpo y el Señor lo resucita de los muertos. Aleluya. Cuando Lázaro sale, está envuelto de los trapos que acostumbraban ellos ponerles a los difuntos. Les dice el Señor: suéltenlo y déjenlo ir. Y todo mundo quedó maravillado que un hombre que había estado muerto por 4 días, en un instante fue resucitado. Alabado sea el nombre del Señor. Los hombres no pueden hacer estas cosas, son imposibles para la ciencia médica, pero Dios tiene poder para hacerlo. Él me resucitó a mí después de 30 minutos. Los doctores habían ya dicho que me iba a morir, pero el Señor dijo: no se va a morir, yo lo voy a levantar. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Lo resucitó a Lázaro, lo levantó. Miren, ya que estamos en el tema, el Señor desea resucitar relaciones muertas, matrimonios muertos, hijos muertos en pecado, en drogas, en alcohol, en promiscuidad, ministerios muertos o que se están muriendo. Él tiene poder para resucitar matrimonios que se están muriendo, familias que se están muriendo, aleluya, hijos que se están muriendo y ministerios que se están muriendo o están muertos. Permita que el Señor que le dé una oportunidad a su vida, que Él sea el que resucite situaciones en su vida. Alabado sea el nombre del Señor. Como pastor, yo he visto al Señor resucitar matrimonios. Yo lo he visto resucitar familias. Yo lo he visto resucitar sueños que han muerto. Y lo he visto resucitar ministerios también. Si usted está en uno de estas 4 categorías, deje que el Señor se glorifique. Deje que Él tome la oportunidad para resucitar ese sueño muerto, ese matrimonio muerto, esa familia muerta y ese ministerio muerto. Alguien diga gloria a Dios. Y en séptimo y último lugar, hemos estado hablando de las imposibilidades de los hombres, que son oportunidades para nuestro Dios. En estos días quizás, o estamos ya cercas, va a acontecer algo mundial. El Señor va a venir y va a recoger
a su iglesia. Estamos hablando del recogimiento de la iglesia, el levantamiento de la iglesia, o como común le llamamos el rapto de la iglesia. Eso puede suceder ya. Las profecías se están cumpliendo al pie de la letra. Se están cumpliendo velozmente. El reloj profético se está cumpliendo. La iglesia espera ser levantada, ser recogida en un cerrar y abrir de ojos. Mi pregunta es, hermano, hermana, ¿estás listo? Joven, doncella, ¿estás listo? Amigo, ¿estás listo? Esa es la gran pregunta. Porque Él va a venir pronto. Él va a venir algo que los hombres no pueden multiplicar, algo que los hombres no pueden hacer. Es imposible para los hombres recoger millones de personas de las tumbas que murieron en Cristo o que están vivos en pie y ser levantados para ser llevados al cielo. Es imposible para los hombres, pero para Dios es una oportunidad de ser glorificado. Jesucristo viene. Se va a sonar una trompeta que solamente aquellos en Cristo la van a escuchar. Y nuestros cuerpos van a ser transformados, aún los que están en la tumba. Y vamos a ser recogidos en el aire con el Señor para siempre estar con Él. Aleluya. Preparémonos. Vivamos vigilantes. Vivamos listos para ese día del recogimiento de la iglesia. Les voy a pedir en estos momentos que ahí en sus casas se pongan de pie. Agárrele la mano a su esposa, abrace a sus hijos y vamos a orar. Padre Celestial, en estos momentos, Señor, venimos delante de tu presencia y hemos visto 7 casos bíblicos donde lo que era imposible para los hombres se convirtieron en oportunidades para ti. ¿Cómo tú causaste que en el reino animal entraran al arca macho y hembra sin Noé tener que hacer nada para forzarlos? Esa es una oportunidad, ese es un milagro. ¿Cómo le diste a Abraham y Sara un hijo en su vejez? Esa es una imposibilidad para los hombres, pero una oportunidad para ti. ¿Cómo tú dividiste el mar rojo para que pasara todo el pueblo de Israel? ¿Cómo también dividiste el río Jordán en los días que se desbordaba para que el pueblo cruzara a la tierra prometida? ¿Cómo tú multiplicaste unos cuantos de panes y peces para alimentar una multitud? ¿Cómo resucitaste a Lázaro después de 4 días de muerto? Y Señor, estamos esperando el día cuando tú vas a venir a recoger tu iglesia. Va a ser el día más glorioso en la historia de la iglesia. Las imposibilidades de los hombres son oportunidades para ti. Toca, aumenta la fe nuestra. Háblanos, Señor. Que estas palabras queden impregnadas, queden esculpidas en las tablas de nuestro corazón. Aumenta nuestra fe. Ayúdanos para creer en esta hora tan difícil todo esto. Y hay más, hay muchos más casos, Señor, en tu palabra. Toca
Toca a los hermanos de la Primera de Phoenix. Toca a todos los hermanos que están sintonizando de otros lugares. Toca a los oyentes, a los amigos también. Y siempre tendremos el cuidado de darte a ti la honra y la gloria. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias por sintonizar. Ojalá que esta enseñanza les haya ministrado. Acordémonos, el sábado hay culto a las 5 y nuestro culto el domingo a las 2. De nuestra parte, que Dios les bendiga y sea con cada uno de ustedes. Amén.